Le invito a abrir su Biblia en Mateo capítulo 12, verso 25. Y el tema de este fin de semana, mis hermanos, es la vieja estrategia de Satanás. No la vieja de Satanás, sino la vieja estrategia de Satanás. Alguien dijo que si el diablo era casado. Y dijeron, no, no es casado. ¿Y los cuernos de dónde le salieron? Perdón, hermanos. Y personas que nos escuchan a través de... Fue una unción que me bajó de repente. Mateo 12, 25. Dice así. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias por la bendición que nos das una vez más de poder meditar en tu palabra. Bendito Señor, yo te ruego que nuestros corazones, Señor, sean como esa buena tierra donde la semilla, Señor, es sembrada y donde da fruto, precioso Dios, en cada una de nuestras vidas. Sabemos que tu palabra no regresa a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías, precioso Dios. Por lo tanto, nosotros, Señor, nos humillamos delante de ti, nos sometemos, oh Dios de la gloria, a tus dichos, a lo que tú quieras hablarnos en esta hora. Y te rogamos, Señor, que consueles nuestras vidas a través de tu palabra, que nos enseñes, que nos instruyas, que nos exhortes, precioso Dios, y por sobre todas las cosas nos des la fortaleza para poder poner en práctica lo que escuchamos y lo que aprendemos de tu palabra. En el nombre bendito de Cristo Jesús, háblanos, Señor, porque anhelamos escuchar tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. El diablo, mis hermanos, tiene una sola estrategia y es la que ha utilizado desde siempre. Yo digo que el diablo usa ese principio que a veces se escucha por ahí que dice, si no está arruinado no lo arregles, ¿verdad? Porque él, como le ha funcionado esta estrategia, es la más vieja y esta estrategia es la división. El diablo siempre ha tratado la manera y tratará la manera y seguirá mientras esté operando, tratará la manera de causar división. ¿División en qué? División en nuestra vida, división en el matrimonio, por ejemplo, división entre padres e hijos, entre esposos una vez más, entre el matrimonio, de hijos hacia padres. Tratará la manera de dividir las ciudades, de dividir las naciones. De hecho, hoy día nosotros lo estamos viendo. De hace unos años para acá hemos visto cómo esta nación, por ejemplo, este país se ha ido dividiendo, hermano. Y hay divisiones profundas en este país. Y el problema es lo que acabamos de leer, que dice la Biblia que una ciudad que está dividida, un reino que está dividido no prevalece. Tarde o temprano va a caer. Y es triste para esta nación, es una triste realidad. Pero nosotros vemos cómo el producto de todo esto, hermano, realmente es un trabajo que el enemigo está haciendo. El enemigo es el que se encarga de traer división en todo lo que ya hemos hablado. Entonces usted ve hoy día, cuando usted ve que ponen a razas a pelearse entre ellas. Porque entonces empieza a salir propaganda, miren, y ahora ya ves, y le van y le dicen a los morenitos, mira, los blancos no te quieren, los blancos son los malos. Y entonces, y a los blancos, no, y los morenos, entonces empiezan a crearse estas cosas. Si usted se fijó, no sé si usted vio una noticia de un muchacho que era adicto al sexo. Y entró a unas salas de masajes y empezó a balacear a las mujeres que estaban ahí. No me recuerdo cuántas mató. ¿Qué decían las noticias? Odio contra los asiáticos. Ya ven,
esta gente, los blancos, no solamente odian a los morenos, sino que ahora también odian a los asiáticos. Y empezó el asunto ahí, hermano. Ese no es otra cosa que obra de Satanás para dividir, para causar pleitos, para causar conflictos entre la gente. Entonces el trabajo del enemigo es dividir. Hoy tenemos una división más moderna, la más reciente, hermano. Los vacunados contra los no vacunados. ¿Ya se fijó usted en eso o no? Y ahí está la gente, no, que no se vacunan. Y esos tienen la culpa por no vacunarse. Y los otros dicen, no, pero ustedes se vacunaron y ustedes son los que traen la carga viral más fuerte. Y allí hay un conflicto, hermano. Y las noticias están así como referees, ¿verdad? Ajá, tirémosles más a estos para que se peleen con aquellos. Y aquí saquemos estos videos para que haya más pleito y hay más tráfico. Y hay gente que está ganando dinero del pleito que la gente está haciendo, hermano. Y como dicen una cosa, hermano, nunca había visto yo al gobierno tan cantinfleado como ahora. Porque dicen una cosa, dicen otra, y no sé qué, y no se entiende el discurso que dicen, porque hoy ponen unas guías, luego las cambian, y luego me van a oír, pero ni modo, hermano. Las cosas hay que decirlas. Entonces a mí me han dado ganas de llamarles y decirles, cuando se pongan de acuerdo y nos dejan saber qué es lo que hay que hacer. Porque yo oigo mensajes de todo tipo. Pero bueno, todo esto es obra del diablo para traer división entre la gente. El diablo quiere que nosotros nos odiemos entre nosotros mismos. ¿Para qué? Para que nos destruyamos. Hay una anécdota que escuché y creo que se la mencioné la vez pasada, pero vuélvala a oír. De que las hormigas coloradas y las negritas pueden convivir tranquilamente. Es más, dice que las meten en un frasco y ahí están, no se hacen daño ninguna. Pero si usted viene y agarra el frasco y lo empieza a mezclar así, a sacudirlo, entonces empiezan a matar entre ellas. Entonces a veces ese es el diablo, hermano, que viene a veces y sacude y nadie sabe por qué, pero hay que pelear. No es ni la lucha de alguien, pero alguien se mete porque no, es que hay bronca y hay que agarrar un bando y vamos a tener que hacer algo porque nos toca hacer algo. Bueno, yo le tengo noticias. Nosotros no pertenecemos al reino del mundo. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Y ese reino es inconmovible. Y ese reino no se divide. Ahí el diablo no debería de poderse meter, hermano. Pero lamentablemente se mete a veces en la vida del cristiano, se mete a veces en la vida, en los hogares de los creyentes y a veces se mete aún en las iglesias y trata de causar división y de poner a la gente una en contra de la otra. Ahora hay las familias, hay unos que están de un lado y otros del otro. Las familias, hay unas que creen en una cosa y otras creen en otra. Hay un esposo, una esposa que quiere hacer una cosa diferente a lo que quiere hacer el esposo. Y es un problema porque no logran ponerse de acuerdo. Y eso es lo que el enemigo quiere causar en nuestras vidas. Ahora, la primera división, hermano, para que usted más o menos vaya calculando aquí cómo está el asunto, ocurrió nada menos que en el cielo. La Biblia dice que el enemigo fue echado del tercer cielo. ¿Sabe por qué lo echaron? Por causa de sus contrataciones. Eso es lo que dice la palabra en Ezequiel. Entonces yo me imagino al diablo, hermano, yendo por ahí, ¿verdad? A hablar con los demás ángeles. Angelito, yo te miro así bien ponchadito. Yo veo que tú tienes bastante poder. Mira, yo aquí estoy formando mi asunto. Te ofrezco un puesto aquí en la pirámide, ¿verdad? La punta no te la doy porque esa ya estoy yo voy a ser el mero mero. Pero empezó entonces a hablarle a todos y mira, tú puedes ser, qué sé yo, diamante. Tú puedes llegar a hacer esto, tú puedes llegar a hacer lo otro. Y empezó el enemigo ahí a decirle a los ángeles qué era lo que podían hacer, hermano. Y mire, convenció a la tercera parte de los ángeles que habían en el cielo, hermano. El diablo no respeta. El diablo se mete donde le dan un espacio, donde se le deja un pequeño espacio. Él se va a meter por ahí porque como no es ni es espíritu, hermano, entonces se puede meter en cualquier lugar, no importa por pequeño que el espacio sea.
Entonces nosotros tenemos que entender estas cosas. Por eso es que el Señor decía, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, la división primera se hizo en el cielo. Entonces, la tercera parte de los ángeles fueron expulsados. El enemigo divide las familias. Fíjese, el diablo no esperó a que hubieran muchas familias para empezar a dividir. Solo una pareja había en la tierra y él ya se estaba metiendo, hermano. Y usted conoce la historia. La mujer se echó una vuelta por donde estaba el árbol que le habían dicho que no debería comer ese fruto. Y lo miró y todo. Y usted conoce la historia. Llegó la serpiente, le empezó a hablar, le empezó a decir, mira, y esto y el otro. Y la convenció y el pecado vino. Y cuando el pecado vino, entonces había una división donde el hombre no le quedó otra que ponerse del lado de ella. Y ese problema, hermano, trajo división a la familia y trajo división entre la pareja y Dios. Porque el pecado causa división entre Dios y nosotros. Cuando el hombre peca, hermano, lo primero que ocurre ahí es que hay son apartados, son puestos aparte. Se hace un espacio. Dios, antes de que el hombre pecara, tenía una relación distinta con el hombre. Dios hablaba al corazón del hombre. Dios hablaba con el hombre. Dios tenía conversaciones con él. Cuando pecaron, hermano, la cosa ya fue diferente. Ya no pudieron vivir en el mismo lugar donde ellos estaban. Ahora, ¿cómo Dios ha restaurado ahora nuestra relación con el Padre? A través de Cristo Jesús. Hoy usted y yo tenemos acceso al Padre porque Jesús murió en la cruz del Calvario y el velo se rompió, y hoy usted y yo podemos entonces recuperar, ser restaurados en esa relación con nuestro Dios. Pero el enemigo divide las familias, divide nuestra relación con Dios una vez más, causa división entre hermanos. Fíjese, los hijos más famosos de Adán y Eva, ¿quiénes fueron, hermano? ¿Quiénes fueron los hijos más famosos de Adán y Eva? Caín y Abel. Ahora, ¿por qué fueron famosos, hermano? No porque alcanzaron los premios Nobel, sino porque trajeron una ofrenda a cada uno. Entonces apareció por ahí Caín. Como él sembraba y él ahí tenía sus lechugas y sus legumbres y toda la cosa, él dijo, yo de esto le voy a llevar ofrenda al Señor. Y le trajo una ofrenda a Dios. Ahora, Abel, como él tenía ganado, él agarró un animalito, lo sacrificó y presentó una ofrenda. Ahora, a Dios no le agradó la actitud de Caín, dice la palabra, ni su ofrenda. Pero le agradó a Abel y su ofrenda. Y yo creo que en alguna oportunidad expliqué esto, pero lo voy a volver a explicar para que lo entiendan los que no estuvieron en ese momento. ¿Por qué era que Dios no le agradó la ofrenda de Caín, hermano? ¿Será que no le gustaban las legumbres? O sea, fue un pensamiento de Caín que pensó que Dios era vegetariano y dijo, le voy a llevar puros vegetales. No. Lo que pasa es que por la división que se causó desde los padres, eso pasó de alguna manera al pensamiento de uno de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando el hombre peca, se da cuenta que está desnudo. ¿Y qué hace, hermano? Va y jala unas hojas. Y con las hojas de higuera se cubre la vergüenza. Entonces, el problema de cubrirse con esas hojas era que era una cobertura que no duraba para siempre, no era duradera. Se sentaban, qué sé yo, se secaban, se rompían y tenían que ver cómo jalaban otra porque no duraba mucho. Entonces la salvación no vendría si no era a través de un sacrificio. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Abel? Abel hizo un sacrificio. Entonces el Señor dijo, aprendió que las legumbres eran a través de lo que sus padres hicieron. Entonces los padres tenían ya no tenían una idea completa de cómo eran las cosas. Fue Dios mismo el que sacrificó un animal para cubrir la vergüenza del pecado del hombre y la mujer.
¿Me doy a entender? Entonces no era que a Dios no le gustara una cosa, sino que Él estaba de acuerdo con la manera en que realmente nuestra vergüenza sería tapada. Nuestra vergüenza, hermano, no se debe cubrir, porque la higuera representa la religión, representa la ley en la Biblia. Entonces no se puede cubrir, puede tapar, pero tapa como temporalmente, ¿verdad? Porque como les dije a los hermanos en la mañana, y lo he dicho muchas veces, quizá aquí en la iglesia todos tenemos cara de cristianos. De veras. Mire al que está a su lado, con todo y mascarilla, va a ver que tiene cara de, tiene ojos de cristiano. ¿Sí o no? Aquí todos nos vemos. Levanta, mire, yo levanto las manos y hago así. Dígame si no me miro cristiano yo. ¿Verdad que sí? Porque aquí esto es, puede convertirse, lo nuestro no es religión, pero puede convertirse en una religión. En una hoja con la que tapo mi vergüenza y después allá vivo como sea. Y no se trata de eso. Se trata de un sacrificio perfecto que cubre nuestra vergüenza para siempre y que nos cambia y que nos transforma y que produce, hermano, verdaderamente vida en nosotros cristiana. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte a Cristo porque Él es bueno. Entonces, hermano, el enemigo causó división entre los hermanos. Un hermano, fíjese, Caín, en lugar de decir, oh, ya entendí, al Señor le gusta el sacrificio como lo hizo Abel. En lugar de pensar en eso, empezó a envidiarlo. Le cayó la envidia, hermano, causa de todo lo que había sucedido con sus padres en el huerto. Y entonces, hermano, conspira contra su hermano y lo mata. Lo mató. Entonces, así a veces, hermano, hay lamentablemente entre las familias divisiones al punto que se odian entre hermanos. Y eso no es otra cosa que obra del diablo. Cuando usted le dé la tentación de sentir algún rencor en contra de un hermano suyo, reprenda al diablo y ame a su hermano, aunque no sea perfecto, ámelo, porque no es de Dios tener rencor en contra de un hermano. Y si es un hermano de la iglesia, también tiene que aprender a amarlo, porque somos hermanos en Cristo Jesús. La sangre de Cristo, la misma sangre que se derramó para salvarlo a usted, se derramó para salvar a su hermano también. Así que somos hermanos de sangre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle ese aplauso fuerte a Cristo, porque Él es bueno. Entonces, Satanás tratará y seguirá intentando, hermano, dividir nuestra fe. Veamos el ejemplo de Jesús. Vaya conmigo a Mateo capítulo 4, versos 1 al 3. Y veamos cómo aquí se da la estrategia del enemigo para causar división entre Jesús y el Padre, hermano. Le digo que el diablo es irrespetuoso. Y le menciono esto porque recordemos que Jesús era 100% Dios, pero también era 100% hombre. La Biblia dice que Él se despojó de sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo sumo. Entonces Él, cuando se despoja de su gloria, se declara dependiente del Padre. Él tenía que mantenerse conectado al Padre en todo momento. ¿Por qué lo hacía Él? Porque, una vez más, porque se había despojado de su gloria y para mostrarnos a nosotros cómo nosotros teníamos que hacer. Usted y yo no debemos desconectarnos del Padre. O sea, no traigamos así como el enchufe aquí a la iglesia, ¿verdad? Señor, aquí estoy, y ya me voy, me llevo mi enchufe y allá es otra cosa. ¿Me doy a entender? Siempre usted debe estar consciente y yo que el Padre está con nosotros. Que el Padre nos está observando donde quiera que estamos, que el Padre sabe lo que estamos pensando. ¿Me doy a entender? Entonces el Señor lo hizo de esa manera. El diablo quería romper esa relación para que Jesús no estuviera conectado con su Padre. Y lo primero que hace es que lo tienta en su dependencia. Una vez más, Jesús dependía del Padre. De hecho, él mismo decía cuando hablaba, esto lo digo por mi Padre me ha dicho qué es lo que yo tengo que decir. Oigo a mi Padre cuando hablo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y me gustaría detenerme un momentito nada más aquí.
Note que cuando nosotros pasamos por desiertos, a veces es el mismo espíritu el que nos llevó ahí. Porque a Jesús el diablo lo llevó a otros lados, pero al desierto, para ser tentado, lo llevó el mismo espíritu, el Espíritu de Dios. Fue llevado para ser tentado. Jesús se bautiza, sale de las aguas bautismales y es inmediatamente probado en el desierto. Cuando usted esté en un desierto, no piense que Dios lo abandonó. Sepa que el Espíritu lo llevó ahí para que usted venza. Porque como Cristo venció, usted y yo somos más que vencedores por medio de Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, dice, y después, verso 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces el enemigo le estaba diciendo a Jesús: si eres hijo de Dios, haz justicia por tu propia mano. Ahora note que el diablo espera hasta que Jesús tiene hambre. Porque después de 40 días y 40 noches de no comer, hermano, si nosotros no podemos a veces con 5 horas, imagínese usted 40 días y 40 noches. El ayuno, hermano, el diablo esperó hasta que Jesús cumpliera los 40 días para entonces venir a tentarle. Y yo le he comentado y le he contado a usted que yo el ayuno más largo que he hecho es de 5 días. Y hermano, uno así como, no sé, a veces uno tiene una idea de lo que es ayunar y eso es, la verdad es algo muy bonito. Es algo muy bonito. Espiritualmente uno se fortalece mucho. Se lo recomiendo, ¿eh? Se fortalece mucho espiritualmente cuando uno ayuna. Pero realmente la carne se pone muy débil. La carne se debilita. Uno empieza a, no sé, hermano, yo me acuerdo que yo veía de repente así como en el lugar donde estábamos, fuimos con quien era mi pastor y otros hermanos, y en el lugar habían como cosas de chocolate y no, hermano, las desaparecíamos porque era una tentación terrible. Terrible. Yo empecé a debilitarme al punto que me recuerdo que íbamos a orar y pusimos un mapa ahí de la ciudad, íbamos a orar por Las Vegas y que no sé qué andábamos, pero encendidos, hermano. Según nosotros, ¿verdad? César, usted ore por tal cosa, y salgo yo con gran autoridad, hermano. Y me paro ahí sobre ese mapa y empiezo: Señor, y la voz no me salía. Yo creo que si oré medio minuto así con fuerza, fue mucho, hermano. Lo demás era como: Señor, ayúdame a mí porque porque de veras que creo que yo soy el que necesito más ayuda. Estaba súper débil. Yo le comentaba a los hermanos que cuando me fui a bañar, el ingrato shampoo era de cereza, hermano. Y cuando me pasaba la espumita por aquí, unas ganas de comerme el shampoo, hermano. Solo porque cuando era niño lo probé. El Sunsilk, ¿verdad? el que venían unas cositas así que eran para bañarse una vez nada más, porque no alcanzaba a comprar el bote entero, ¿verdad? Y yo de niño, pues curioso uno. ¿Cuántos aquí me acompañaron en eso? ¿Comieron shampoo alguna vez? Qué feo sabe, hermano. Entonces yo me acordaba y decía: no, aunque huela rico, no sabe de la misma manera. Entonces cuando uno tiene una necesidad, hasta una cosa que no sirve para eso, hermano, puede ser una tentación para querer llenar una necesidad que no es correcto, porque no era correcto. Me hubiera enfermado si yo me llego a comer eso. Pero no les niego que no me lo iba a comer porque no estoy loco, pero sentí la necesidad, quería comerme algo que no era para comer. Entonces el diablo aprovecha las necesidades nuestras. ¿Para qué? Para venir a tentarnos y ofrecernos que nosotros deberíamos de llenar nuestras necesidades, porque Dios no las está llenando. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, estás en esta necesidad, ¿por qué no muestras tu poder? ¿Por qué no actúas con tu propia mano? ¿Por qué esperas el tiempo de Dios? ¿Por qué esperas lo que Dios va a hacer? ¿Por qué esperas que tu padre te responda si no te está respondiendo? ¿Por qué no haces justicia con tu propia mano y conviertes estos panes y te los comes y se acabó? ¿Cuál es el problema si un clavo saca otro clavo?
Entonces a veces nosotros actuamos de esa manera. El diablo nos viene a tentar cuando nosotros estamos en una necesidad. Por eso es que usted y yo es importante que nuestras necesidades se las traigamos al Señor en todo momento. Y le digamos: Señor, yo tengo esta necesidad, la pongo a tus pies, sea cual sea, hermano. Y el Señor, la gloria de Dios, es la que llena nuestros vacíos. Y entonces nosotros aprendemos a tener paciencia y aprendemos a esperar en el Señor y aprendemos a esperar la provisión de Dios en lugar de tomar las ofertas que el diablo nos hace. ¿Me doy a entender en lo que le quiero explicar? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Denle un aplauso a Cristo. ¿En qué más lo tentó, hermano? En su identidad de hijo. Fíjese, verso 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces el diablo le dice: oye, tu padre no te ha promovido como debería, ¿eh? Tu padre no ha hecho lo que dijo que iba a hacer contigo. ¿Por qué no pruebas tú solo? ¿Por qué no haces un milagro tú solo? ¿Acaso no dice la Biblia que a sus ángeles? Porque mire, el diablo también se sabe la Biblia. ¿Acaso no dice la Biblia que a sus ángeles enviará acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra? O sea, tú lánzate, demuestra que tú eres el Hijo de Dios y que la gente vea. Porque hasta ese momento recordemos que Jesús no había hecho ningún milagro. Todavía no empezaba su ministerio. Entonces el diablo a veces quiere que nosotros corramos y hagamos con nuestra propia mano lo que Dios nos ha prometido. Yo le mencionaba a los hermanos en la mañana que cuando a mí me empezaron a hablar de ministerio desde que yo tenía 12 años. Y me hablaban de que yo iba a ser un ministro. Y después, usted conoce la historia, yo salí seleccionado, me fui al mundial. Anduve unos años por ahí. Y luego el Señor me trajo a los 23 años, hermano. Empieza otra vez las profecías y empieza la gente a hablarme y a decirme: no, usted es un pastor. A los 23 años, hermano. Y yo empecé a pastorear una iglesia como tal a los 40 cumplidos. A los 40 años. Pasaron 17 años. Y en ese proceso, hermano, había gente que se me acercaba y me decía: ¿y usted? Había uno que es el que más me acuerdo que me decía: usted ya está melenudo, me decía. Y yo me agarraba aquí la cola, ¿verdad? Y decía: no, pero si yo siempre he usado el pelo corto. Y él me quería decir que ya estaba listo para irme al ministerio. Vámonos a abrir una iglesia, vámonos a hacer esto, vámonos a hacer el otro. Y yo con cierto temor decía: no, yo no siento, tengo mucho deseo. Yo quería servir a Dios, hermano. Mire, si a mí mi pastor me hubiera mandado a la China en el tiempo que yo estaba así, pero que me hubiera ido a Burundi, hermano. No sé dónde queda, pero va a estar feo por ahí. Es África. Yo me hubiera ido si me hubieran mandado, porque yo quería servir al Señor. Gracias a Dios que no me mandaron, ¿verdad? A Burundi. Pero yo esperé hasta que llegara el tiempo. Donde llegó el tiempo, hermano, yo ya no escuché ninguna voz de nadie, solamente la voz de Dios. Y cuando llega el tiempo de Dios, las cosas comienzan a acomodarse de manera perfecta. Dios, las ideas que yo traía, porque yo traía un montón de ideas de cómo hacer las cosas, de repente empezaron a caerse todas, hermano. Y Dios comenzó a darnos nuestra propia identidad y comenzó a ayudarnos a nosotros para continuar hacia adelante. Y hoy día este ministerio precioso existe por la misericordia de Dios, porque Dios nos llamó y porque oímos la voz de Dios y no la de Satanás cuando nos ofrecía una cosa diferente. Entonces yo ahora vuelvo a ver y yo decía: wow, ya empecé a los 40 años a pastorear. Ya han pasado 9 años y les acabo de revelar mi edad, pero está bien, hermano. Y de verdad que yo no me arrepiento de eso, porque todo en el tiempo de Dios. Por eso, muchachos jóvenes que allá están, ¿verdad?
Después que oigan, ahí les cuentan ustedes y los solteros que están aquí. Tiempo es de Dios. El tiempo es de Dios. No se apresure a lo que de todas maneras Dios ya le tiene preparado más adelante. Espere el momento en el que Dios le diga: esto es lo que yo he preparado para tu vida. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces el diablo va a querer dividir nuestra fe de esa manera y nuestra relación con Dios. ¿Qué otra cosa usa el enemigo, hermano? En su adoración y servicio. A quién usted adora y a quién usted sirve. Y vea conmigo, por favor, el verso 8 al 10. Dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo va a querer que usted lo adore a Él en lugar de adorar a Dios. Y verdad, y si nosotros lo vemos así como de manera literal, pues ninguno de nosotros nos vemos así como que adorando al diablo, ¿verdad? En Guatemala zumbaban las ollas, hermano, ¿verdad? Y ahí andaba haciendo y deshaciendo no, y aquí está el Señor. Y una de ellas se fue y se sentó. No era haragana, hermano, no era eso. Es que quería escuchar al Señor y para ella eso era más importante. ¿Y qué actitud le agradó más al Señor, hermano? Usted lo sabe. Él le dijo: Marta, tú estás turbada con tantas cosas. Ella ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces eso nos enseña a nosotros que el sentarse a escuchar la palabra del Señor es un acto de adoración. Ahora, ¿cómo entonces pudiera alguien dar adoración al enemigo cuando se sienta más a escuchar lo que el mundo le dice que lo que la palabra del Señor está diciendo? ¿Me doy a entender? ¿Ve cómo no está tan fácil la cosa? Porque no hace falta irse a meter a la iglesia satánica para ir, qué sé yo, no sé cómo harán el asunto ahí, nunca he ido a un culto de ellos. No hace falta irse a meter ahí, hermano. Hace falta simplemente poner el oído más a lo que el diablo está diciendo y lo que el sistema está diciendo y lo que el mundo dice y lo que el mundo enseña, y comenzar a coquetear con las enseñanzas del mundo para decir: se está adorando a Satanás. ¿Me doy a entender? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. El diablo va a querer que usted divida su pensamiento, que crea la palabra, pero también crea lo que se está diciendo acá y trate de revolverlo para ver cómo lo arregla y cómo se tuerce la palabra para poderla acomodar a lo que la gente está diciendo. Algunos han pensado hasta en hacer una nueva edición de la Biblia para que acomodarla a aquellas cosas que, no, es que esto no me gusta lo que dice, entonces le quiero arreglar aquí. Como dijo Pastor Héctor Nufi una vez, a la Biblia se le puede torturar, dijo. Se le dobla el brazo para que nos diga lo que nosotros queremos escuchar.
Y así la gente hoy día está haciendo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nuestra adoración le pertenece solamente al Señor. Hay gente adorando al gobierno, hermano. Hay gente adorando. Lo que dicen los políticos es ley. Y así es porque lo dijo fulano de tal. Y si está ahí arriba es porque Él lo sabe todo. Y por eso está ahí. No. Nuestra adoración viene del Señor. Y no importa qué artista o qué político o qué escritor diga cualquier cosa, si no se acomoda con lo que la palabra del Señor dice, sencillamente no es verdad. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. Y la verdad, hermano, es Cristo. Y Cristo es la palabra. Por eso es que si usted quiere saber la verdad, en la Biblia está. Por eso es que nosotros tenemos que escuchar lo que el Señor dice. La ignorancia es un arma de división. Mire, vaya conmigo a 2 Corintios, capítulo 2, versos 10 y 11. Lo tiene, me dice amén. 2 Corintios. Está después de 1 Corintios. No me sé otro, hermano, por eso les digo el mismo. 10. Dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo. Vea lo que dice el verso 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Yo siempre digo que hay dos tipos de ignorante. Ignorante porque no sabe, o ignorante voluntario, el que voluntariamente quiere ignorar. Y yo les ponía este ejemplo a los hermanos. Yo ignoro quién está detrás de esa pared. Ignoro porque no sé quién está ahí. Y yo puedo ser ignorante de quién está ahí porque no sé. Pero si yo voy allá afuera y camino y no volteo a ver al que está ahí, yo ignoré de manera voluntaria a la persona que estaba ahí. Entonces, yo puedo ignorar porque no sé las maquinaciones del enemigo, o puedo ignorarlas a pesar de que sé cuáles son sus maquinaciones. Entonces el apóstol Pablo decía: aquí tenemos un problema. Y para que usted más o menos entienda el contexto de esto, se recuerda que en 1 Corintios se narra de un hombre que estaba viviendo en una relación incestuosa. Estaba viviendo con se cree que era la mujer del papá. Y estaba teniendo esta relación, y entonces Pablo dijo: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de su carne, a fin de que su espíritu sea salvo. Entonces este hombre se lo tiraron a Satanás, hermano. Pero algunos no entendieron la parte de que era para que él otra vez se recuperara. Porque eso era lo que buscaba el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no estaba diciendo: ya, que se vaya al infierno, y no digo que le vaya bien porque le va a ir mal. O sea, Pablo no estaba diciendo eso. Lo que estaba diciendo Pablo es: déjenlo que Satanás le pegue una buena revolcada. Y después de esa revolcada, él venga entonces una vez más, se recupere esa alma. Pues regresó. Y el problema es que la iglesia no lo quería recibir. Porque decían: ya vino el pecador. Y a veces, hermano, la iglesia, hablo de la iglesia en general, tomamos una actitud así. Y a veces hasta, perdóneme la expresión, hasta es una hipocresía. Porque salimos a evangelizar, a ganar almas nuevas y a traerlas y hacemos de todo. Pero el que peca adentro, hermano, entréguelo a Satanás. Y si vuelve a andar, regrésenlo, porque él se debe ir con Satanás. Y cuando regresa alguien, empieza todo el mundo a verlos mal, hermano. Eso es sectarismo. Y lo mandan hasta allá y nadie le quiere hablar, hermano. Mire, yo siempre le digo a las personas, aún los que me dicen: mire, yo voy a tener que ir porque allá me queda más cerca, qué sé yo, voy a ir allá. Y le digo: mire, que Dios le bendiga, sepa que esta iglesia mantendrá sus puertas abiertas para que usted, si del Señor le mueve de regreso y viene para acá, y cuando ha pasado, hermanos, los recibimos con un abrazo, nos alegramos y
de que estén una vez más de regreso. Y esa es la actitud que nosotros debemos tener. Si Dios está levantando a alguien, si alguien cae dentro de la iglesia, la Biblia dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. ¿Cómo quisieras tú que si caes, alguien te diera la mano y no que te pasen encima? No sé si me voy a entender. Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. No lo querían recibir, hermano. Ahora los pecadores eran más los que estaban adentro que el que había regresado, porque estaban rechazando y no estaban perdonando. Y perdóneme, la falta de perdón es algo que divide. Usted y yo tenemos que tener el perdón como un estilo de vida. Es más, yo siempre le recalco a usted: perdone antes de que le hagan algo. Piense, si a mí me llegan a hacer algo, yo voy a estar listo para perdonar. Yo voy a estar preparado. Me hicieron esto, sí, pero yo voy a perdonar. Pero yo voy a mantenerme siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Esto evitará que en nuestra vida, que en nuestras familias haya divisiones, hermano. Si pasa algo en su casa, usted tiene que perdonar inmediatamente. Si es su esposo, si es su esposa, sus hijos, tiene que haber perdón. Qué horrible es saber de familias, hermano, que no se llevan con sus hijos, padres que no se llevan con los hijos, hijos que no se llevan con los padres, que no los quieren ver, hermano. Es tremendo, es horrible esto. Entonces la Biblia dice en 1 Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entienda que cuando algo comienza a pasar en su casa, es el diablo. En una conferencia de matrimonios que tuvimos acá, yo dije que el adversario del que hablaba el Señor, cuando dijo ponte de acuerdo con tu adversario, yo dije que mi adversario no podía ser mi esposa, porque mi adversario es el diablo. Cuando hay conflicto en el matrimonio, yo no debo de ver con aquí es el pleito, tengo que ganarlo aquí porque yo soy. No. El pleito es con mi adversario, el diablo, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso quiere causar división. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser sobrios, identificar inmediatamente. Yo les mencionaba a los hermanos que el matrimonio nuestro no es un matrimonio perfecto, pero hermano, nosotros hace años que no tenemos un conflicto fuerte. Hace años, gloria al Señor. Y nosotros procuramos, porque tenemos que ser ejemplo a los demás. Imagínense que una pareja me llama: pastor, venga que nos estamos agarrando ya del pelo aquí. Y yo, sí, hermana, ahorita vámonos, prepárate que vamos a ir a ministrar. Y ayudarle a la gente cuando nosotros estamos en la misma, entonces no queda. Entonces hemos tenido que agarrarnos de la mano de Dios en lugar de agarrarnos del pelo. Y decir: Señor, ayúdanos a ser ejemplo. ¿Y sabe cómo logramos eso? Siendo sobrios, estando despiertos. Cuando empieza algo a quererse meter en la casa, entonces uno lo identifica y dice: esto es el diablo. El diablo es el que está queriendo meterse en mi casa. Y yo tengo que identificar. Entonces, como mi lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes en las regiones celestes, huestes de maldad, hermano. Entonces yo entiendo que mi lucha tiene que ser una lucha espiritual. Y entonces yo digo: no. Aquí yo no le voy a dar gusto al diablo en lo que quiere hacer en mi casa. Yo me voy a levantar, pero en contra del verdadero enemigo que tengo. No es mi esposa, no son mis hijos, es el diablo. Ese es mi adversario, y de esa manera entonces evito que el enemigo cumpla con su cometido, que es dividir el hogar, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando usted vea eso en su casa, no se ponga a pelear, no se ponga a discutir. Simplemente entienda que es el diablo el que se está queriendo meter en su casa. ¿Qué hacemos? Para ir terminando, ¿qué hacemos
para contrarrestar la división, hermano. Número 1, entender que unidos somos más fuertes. Eclesiastés capítulo 4, versos 9 al 12. Este pasaje lo usamos mucho en las bodas. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Note lo que aquí nos está diciendo la palabra. ¿Alguien aquí se peleó alguna vez? ¿Verdad? Bueno, me imagino. Si usted veía que le venían como unos 2 o 3, algunos quizá que se metieron en algún pleito alguna vez decían, no, 2, 3, no, ya 1 por 1, ¿verdad? Y a veces del 1 ya no seguía con el 2. Pero bueno, la cosa es que decía, los quiero de 1 por 1. ¿Por qué? Porque si vienen 2, hermanos, por muy debiluchos que sean, la fuerza es mayor. Entonces, ¿por qué el enemigo trata de dividir? Porque si divide al matrimonio, divide las fuerzas. Entonces dice, voy a agarrar a uno por un lado y a este lo voy a destruir aquí y después me encargo del otro. Tengo que agarrar de 1 por 1. ¿Sabe por qué el diablo tiene que hacer eso? ¿Será que puede el diablo con nosotros 2, hermanos? ¿Será que puede? ¿Es demasiado, es lo suficientemente poderoso para poder con 2? ¿Usted qué dice? Sí, sí puede con 2. Sí puede. Pero le tengo buenas noticias. Cuando nosotros nos unimos, entonces la Biblia dice que cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Donde hay división, Dios no actúa. Pero si nos unimos, hermano, ahí es donde viene el tercer doblez. Y ahí es donde el Todopoderoso se pone del lado nuestro, hermano. Y ahí es donde nosotros podemos vencer al enemigo. No es con nuestras fuerzas, es con el poder de Dios que usted y yo podemos vencer. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Entonces la unidad es importante en el matrimonio para que nosotros podamos entonces vencer cualquier situación que venga a atentar en contra de nuestra casa. Número 2, ya dijimos que lo primero es entender que unidos somos más fuertes. Si nos separamos, ahí es donde empieza el problema, hermano. Y a veces cuando hay conflicto, ¿qué hace? Me voy para la sala. Allá voy a estar, así. A veces se separan en lugar de unirse cuando hay conflictos. Fíjese, qué interesante eso. Algunos se van a la sala y otros los mandan, ¿verdad? Pero usted quédese, hermano, esa es su casa también. O hermana, ¿verdad? Dependiendo. Pero mire, número 2, el servicio a los demás. Vaya conmigo a Juan capítulo 13, versos 3 al 5. ¿Sabe qué? No lo vamos a leer, se lo voy a explicar más bien. Había divisiones entre los discípulos. Y a mí me encanta porque los discípulos a veces hacían unas cosas, hermano, que ahora nos ayudan a nosotros a entender lo que Dios nos habla. Pero era impresionante porque Jesús estaba hablando acerca de su muerte. Estaba hablando de que Él iba a tener que ir a la cruz. ¿Y qué cree que estaban haciendo los discípulos? Bien tristes, diciendo, ay Señor, ¿qué vamos a hacer sin ti? No sé, Señor, no debería pasar esto, nosotros te vamos a proteger, nosotros vamos. No, ¿sabe qué estaban haciendo? Repartiéndose la autoridad. Es como que usted ya estuviera en las últimas, ¿verdad? Allá, cuando usted tenga 100 y tanto de años. Y usted de repente escucha a sus hijos, ¿y quién se queda con el carro? No, tú, no, yo me quiero quedar con ese. El rojo, sí, no, ese es mío. Y el terreno aquel, no, ese me lo voy a quedar yo. Si usted escucha a sus hijos hablando así, yo le aseguro que usted los llama y les dice, hey, por lo menos espérense hasta que ya me hayan enterrado. Entonces los discípulos tenían una actitud parecida. Ellos estaban, ¿y quién será el más grande? ¿Y quién es el que va a quedar? ¿Y quién es? Y mire, dentro de todo eso, no vemos a Jesús levantándose y diciendo, qué bárbaros son ustedes. Qué barbaridad. ¿Cómo se ponen ustedes a discutir estas cosas? Y empieza ahí a alegar con él. No empezó a alegar con ellos, hermano. ¿Sabe qué hizo Jesús? Se ciñó una toalla
y agarró un recipiente de agua y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Hizo un acto de servicio. Entonces, ¿qué pasó? Que los discípulos dejaron de pensar en que quién se iba a quedar con qué o quién iba a tomar el liderazgo, y empezaron a ver el acto de humildad, que el más grande, porque ¿quién era el más grande ahí? Por supuesto que era Cristo Jesús. Es más, él mismo lo dijo: yo estoy entre ustedes como el que sirve y soy el más grande. Entonces, cuando él empieza a lavar los pies de sus discípulos, hermano, note algo también, que cuando le está lavando los pies, no les empieza a decir: Pedro. Los pies no estaban muy limpios, que digamos, ¿Alguien aquí ha lavado pies alguna vez? ¿Alguien ha lavado pies? Hermano, eso es difícil. Yo no vi a nadie en el tiempo que nosotros practicamos eso, que a veces lo hacíamos y eso, como un acto y qué sé yo, había una enseñanza dentro de todo eso, pero yo nunca vi a nadie así: aleluya, qué pie tan bonito este. No, algunos así como que con unas uñas así a veces, hermano. Y de veras, a veces tocaban unos pies, hermano, que uno estaba como... No sé si estoy teniendo liberaciones o qué. Pero note que en aquel tiempo la gente no usaba zapatos, eran sandalias. Obviamente todo el tiempo la gente traía los pies sucios porque no había asfalto y entonces todo el polvo se pegaba y usted se imagina. Pero Jesús no empieza a decirles: ¿y qué pies tan cochinos? Juan, qué cochinadas son estas. Y a veces nosotros queremos lavar los pies de los demás, pero regañándolos. Es que tú, ya ves, es que tú no te arreglas por esto y esto. Es que yo ya te lo dije y tú no me haces caso. Y tú no quieres arreglar esos asuntos que tienes. Y Jesús no estaba haciendo eso. Simplemente estaba sirviéndoles. Y en el servicio los estaba refrescando y estaba rompiendo las divisiones que habían entre ellos. Nunca más se escuchó del conflicto de que quién era. Algunos piensan que Pedro era el mero mero de la iglesia porque el Señor le dijo: a ti te daré las llaves, y otros piensan que tiene un montón de llaves y está allá en el cielo esperando a ver quién entra, ¿verdad? Y sabe que el jefe de la iglesia, no el jefe, sino el que lideraba, no era Pedro realmente. Era Santiago. Y ni siquiera se oye porque no se volvió así como famoso. El Señor no estaba buscando: y miren, y el que va a quedar va a ser este. Pedro no fue el líder en la iglesia en ese tiempo. Habían otros que estaban ahí también. Entonces ya no había un conflicto sobre quién mandaba y quién se quedaba. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hizo fue un acto de servicio. ¿Y qué hacemos nosotros a veces en el matrimonio, hermano? Las mujeres, cuando están enojadas, dicen: que se haga de comer él, si quiere. Y hoy no hay nada de nada, y no hablo más claro porque usted me entiende lo que quiero decir. ¿Para qué anda así? Todavía quiere, con lo que anda haciendo, como me trató, qué sé yo. Entonces no hay un acto de servicio. Los actos de servicio ayudan a romper las divisiones. O un hombre que de repente dice: ay, ahora quiere que la vaya a traer al trabajo, y bien trompuda que se fue de aquí, y todavía quiere que yo la vaya a traer. No voy. En los actos de servicio evitan las divisiones. Yo les testificaba a los hermanos que con mi hija mayor, con una de mis hijas, a veces hemos tenido discusiones sobre algunos temas y se pone acalorada la cosa, hermano. Y va, no, que sí, y la veo así como que se enoja, ¿verdad? Y quieta, le digo yo, ¿verdad? Y al final decimos: bueno, ya no hablemos mejor porque ya es suficiente, ¿no? Pero ella mantiene un poquito su enojo. Entonces yo lo que hago es que cuando veo que está así, le compro algo o hago algo para ella. Entonces un día ella me pregunta, me dice: papá, ¿por qué tú no te disculpas, sino que vas y me compras algo o haces algo por mí? Y le digo: no me disculpo porque no tengo por qué disculparme,
Si yo te hubiera hecho algo, pues yo no tengo ningún problema en pedirte perdón. Pero lo hago para que entiendas que a pesar de que no nos ponemos de acuerdo en algunas cosas, yo te amo. Yo soy tu papá. Lo hago porque quiero que sepas que aunque podemos discutir en algo, realmente no somos enemigos. Tú eres mi hija y yo te amo. Entonces por eso es que lo hago, para que entiendas que no hay, para que no, porque si nosotros no hacemos eso, hermano, entonces se va creando una raíz de amargura y un enojo que se prolonga, y eso sí puede causar heridas en las familias y divisiones. Entonces yo no quiero hacer eso. Podemos no estar de acuerdo en algo, pero eso no cambia mi amor por mis hijos. No sé si me voy a entender. Entonces, hermano, el hacer actos de servicio, el actuar de manera normal, no es que usted está siendo hipócrita. Porque a veces estamos quizá en algún problema y en alguna discusión que tuvimos, y entonces, y ahora ni beso le voy a dar cuando me vaya. Y comenzamos a actuar de esa forma, y eso simplemente va haciendo la división más profunda. Tenemos que servirnos los unos a los otros. Eso es lo que Cristo enseñó y dijo. En lugar de ponerse a discutir con ellos y cuadrarlos a todos y decir las cosas se hacen así porque aquí yo soy el que mando, Él simplemente se humilló. Servir a los nuestros no nos hace pequeños ni débiles. Servir a los nuestros, hermano, nos hace grandes delante del Señor. Sirvámonos los unos a los otros y vamos a romper con cualquier división que el diablo haya querido meter en nuestra casa. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso fuerte al Señor, porque Él es bueno. No nos saquemos nuestras imperfecciones, hermano. No nos pongamos a lavar los pies y a ver cuántos callos hay y cuántas, qué sé yo. Sino simplemente sirvamos por amor los unos a los otros, sirvamos a nuestros hijos, sirvamos a nuestro cónyuge. Es importante que entendamos que entre esposos podemos ser siervos los unos de los otros. Y el tercero y último es compartir la mesa del Señor. Compartir la mesa del Señor no es solamente tomar la comunión, ¿verdad? Que aquí la tomamos y hacemos eso, pero realmente no es solo eso. De hecho, en este momento aquí nos acercamos a la mesa para escuchar la palabra del Señor. Y aún mi vida misma que estoy predicando, Dios ministra mi corazón y me alimenta a través de lo que yo mismo estoy predicando. Entonces, esto es acercarse a la mesa. Cuando los esposos hablan de la palabra del Señor, hermano, eso ayuda a que no vengan las divisiones. Porque nosotros comentamos, en el caso nuestro es un poquito más fácil porque nosotros somos pastores. Constantemente, como predicamos, constantemente estamos hablando de algún verso de la Biblia o de algo que comprendimos o aprendimos que no lo sabíamos antes. Entonces, entre nosotros es un poquito más fácil, pero yo le invito a usted a que usted practique esto, a que usted hable la palabra, a que usted una vez más la cuelgue ahí en su casa, hermano. Cuelgue textos de la Biblia, quite el póster ese que tiene de Chayanne, ya así va. ¿Ah? O el almanaque de la panadería San Fernando. No sé si existe esa panadería, pero ponga textos de la Biblia en su casa cuando usted tenga oportunidad y esté con sus hijos. Hable de la palabra. La palabra une, hermano. Mire, no agarremos, no nos pongamos en contra de los que de pronto piensen diferente a nosotros, aunque sean familiares. Yo con esto termino. Les contaba a los hermanos que me impactó mucho un video que vi en esta semana, y había un desfile de satánicos, de satanistas, hermano. Feo, parece, no, hombre, una cosa horrible. Un montón de espantos ahí en la calle, hermano, disfrazados y pintados de la cara, y uno traía unos cuernos así medios torcidos y no eran originales, ¿verdad? Eran puestos, era un disfraz. Pero ahí andaba la gente, hermano, y a un hombre se le ocurrió ir a evangelizar ahí. Cuando yo estoy viendo el video y se acerca a uno de ellos, traía la cara pintada como de blanco, como de gris más o menos, un gris bastante claro,
y los cuernos también, y venía todo de negro, las uñas las tenía pintadas de negro. Y cuando este hombre se acerca, para mi sorpresa, hermano, lo agarra de los brazos y le dice: yo vengo a decirte que Jesús te ama. Hermano, yo esperaba que el satanista sacara la lengua y los ojos se le pusieran rojos y ya lo agarra. No, el satanista lo escuchaba atentamente. Pero tremendo, es una cosa, mire, ahí estaba Dios en ese asunto. Porque el hombre simplemente lo escuchaba y le decía: sí, Jesús te ama, no te imaginas lo que Jesús quiere hacer contigo. Y le empieza a decir ahí palabras más, palabras menos. Le hablaba y le dice: yo quiero que me permitas orar por ti. Y el satanista le dice: claro. Y se pone ahí, hermano. Y comienza, lo agarra de la cabeza y pone su frente en la de él y comienza a orar por él y a bendecirlo. No le reprendió al diablo, no se puso fuera espíritu de satanismo ahora mismo y a tirarlo al suelo. No. Simplemente le compartió el amor de Dios. Y al final le dijo: ¿puedo darte un abrazo? Y él le dice: claro que sí. Y el satanista lo abrazó, hermano, con una fuerza impresionante. Entonces a veces nosotros nos formamos ideas en nuestra vida y en lugar de tratar de unir, tratamos de dividir. Yo no digo que hagamos todos lo mismo ni nada, sino que para compartir el amor de Dios con la gente no hay que verlos como... Ellos no eran el diablo. Ellos lamentablemente era gente que el diablo había metido en esa condición. Pero ellos no son. El enemigo nuestro no es un ser humano. No veamos a los que piensan diferente a nosotros como enemigos. Al contrario, veámoslos como almas que necesitan del amor de Dios que ha sido derramado en nuestras vidas. No es que vamos a aceptar y vamos a ser los que, ay, vénganse todos, no hay problema. No es a eso a lo que me refiero. Me refiero a que el amor es lo que nos cambió a nosotros. Y ese amor es el que nosotros tenemos que mostrar a la gente que no se parece a nosotros, que no viste de traje y corbata, hermano. Tenemos que amar a esa gente y de esa manera lograremos unidad. Termino con esto. La iglesia un día, porque la iglesia tiene que unirse, hermano. Y yo, como veo el panorama, yo creo que la iglesia va a terminar de la misma manera como empezó. La Biblia dice que estaban unidos y no estaban en templos. ¿Sabe que antes no tenían templos? Porque los templos lo que han causado es un poquito de división. Yo no digo que no los tengamos, los tenemos y tenemos que saber el propósito y la razón por la que lo tenemos. Pero ¿qué ha pasado en la iglesia últimamente, hermano? Que hay una competencia. Mi templo está mejor que el tuyo. Y a veces las pláticas entre ministros suelen ser: ¿y cuántos miembros tiene tu iglesia? Eso se va a terminar. Ese orgullo de que, ay, mi templo bien lujoso y mira, y esto que tengo, y tengo estas luces, y tengo esto, y aquí no le pide nada al teatro de, qué sé yo. Eso se va a terminar. Porque al final la iglesia tendrá que irse a las casas otra vez. Porque la persecución viene. Porque nos van a perseguir. Entonces van a cerrar templos. Pastor, ¿cómo lo sabe? Es que ya está ocurriendo. En China destruyeron todos los templos que habían. ¿Y dónde cree que está la iglesia reunida? En las casas. ¿Y cuál cree usted que es la iglesia más creciente en el mundo hoy día? La China. ¿Sabe por qué? Porque no depende de nuestros templos lujosos ni de lo que nosotros pensemos. Depende de Dios. Él es el Señor, hermano. Él es, de veras. Y cuando eso suceda, no tendremos nada para qué competir. Y entonces la iglesia se va a unir. Y ahí es donde se va a manifestar la gloria de Dios. Y vamos a ver cosas, hermano, que nunca antes hemos visto. El mundo está convulsionado. Las noticias no son buenas. Los vaticinios no son favorables, hermano. Pero el Señor tiene buenas noticias. Porque rumores de guerra ya se escucha. China quiere ir allá y tirar. Ya amenazó a Japón que le van a llover las bombas atómicas.
nucleares, que ya la aprobaron y que ellos van a mandarles también a ellos. Ya hay conflicto, ya ellos quieren tomar Taiwán, y Estados Unidos está amenazado también, y Rusia tiene amenazado no sé a quién, y nosotros estamos escuchando estos rumores de guerras, hermano, que son malas noticias para el mundo, pero son buenas para nosotros. Porque cuando estas cosas comiencen a suceder, dice la palabra, erguíos. ¿Sabe qué quiere decir erguíos? Pónganse firmes, levanten su mirada, porque su redención está cerca. Esa es la noticia para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dios es bueno, Dios es maravilloso. Comparta la palabra del Señor. Entienda que unidos somos más fuertes. Sirvamos mientras estemos aquí. Sirvámonos unos a otros, hermano, y vamos a evitar las divisiones entre nosotros. Póngase de pie, por favor.